31 cosas escalofriantes y curiosidades de la Guerra del Pacífico. Chile contra los aliados Bolivia y Perú, 1879 a 1884. 9 años después de finalizada la absurda guerra de la Triple Alianza que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, quedando este país casi demográficamente destruido, nuevamente el suelo sudamericano se llenó de sangre, esta vez por la Guerra del Pacífico. Este conflicto tuvo un componente similar al de la Triple Alianza, la difusa e imprecisa definición de las fronteras entre las nobles repúblicas surgidas de los procesos de independencia. Pero la nueva guerra, que tuvo como contrincantes a Perú y Bolivia por un lado y a Chile por el otro, fue estimulada por el alto valor alcanzado por el guano y el salitre en el mercado mundial, productos abundantes en las regiones limítrofes. El vencedor de la Guerra del Pacífico fue Chile, que a partir de allí lanzó su proceso de industrialización y modernización. Perú perdió su región de Tarapacá y su provincia de Arica, y Bolivia se quedó sin salida al mar, perdiendo su rico y extenso territorio costero. Vamos a dedicar este video a la Guerra del Pacífico, un conflicto que terminó con más de 20.000 muertos sudamericanos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Todo comenzó por la riqueza del guano y el salitre en una región de límites imprecisos. Siendo dueña de todos los territorios durante la época colonial, la corona española nunca tuvo interés en definir con precisión los límites de sus diferentes colonias, y cuando se produjo la independencia, todas las repúblicas tenían fronteras imprecisas y diferencias limítrofes con sus vecinos. En Sudamérica, estas diferencias se presentaron, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia, entre Perú y Ecuador, y entre Chile, Perú y Bolivia, esta última en una región que pronto ganaría gran importancia económica, por el valor de 2 productos naturales en el mercado mundial. A comienzos de la década de 1840 se descubrieron en Tarapacá y Antofagasta grandes reservas de guano y salitre, fertilizantes que empezaban a cotizarse muy bien, y las diferencias por la explotación de estos recursos abrió las puertas de la guerra. Número 2. En medio de las tensiones regionales, estalló la Guerra Hispano-Sudamericana. A lo largo de las décadas de 1840 y 1850 y comienzos de la de 1860, se sucedieron reclamos e incidentes entre Chile y Bolivia, mientras misiones diplomáticas de ambos países defendían sus supuestos derechos sobre los ricos territorios en disputa. Exhibiendo documentos coloniales, los chilenos de la Capitanía General de Chile y los bolivianos de la Real Audiencia de Charcas. Las tensiones se elevaron tanto que el 25 de junio de 1863, la Asamblea Legislativa de Bolivia autorizó al presidente de la República, José María Achá, a declarar la guerra a Chile, no sin antes agotar gestiones diplomáticas que condujeran a la satisfacción de las aspiraciones bolivianas. Entretanto, las potencias europeas no dejaban de interferir en los asuntos internos de las nobles repúblicas latinoamericanas, y entre 1865 y 66 se desarrolló la Guerra Hispano-Sudamericana, un conflicto naval que enfrentó a España con Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Número 3. La nueva guerra contra España aparcó transitoriamente los conflictos regionales. La guerra contra el enemigo común europeo puso un paréntesis temporal a las diferencias entre las repúblicas sudamericanas. Las acciones bélicas de la Guerra Hispano-Sudamericana terminaron en 1866, con un saldo de 1.000 muertos, de los cuales 700 fueron sudamericanos y 300 españoles, aunque el estado de beligerancia continuó hasta que España firmó tratados de paz particulares con cada adversario. Finalizados los combates contra España, Chile y Bolivia reanudaron sus negociaciones y en agosto de 1866 firmaron su primer tratado limítrofe que estableció la frontera norte-sur en el paralelo 24S. Sin embargo, el tratado especificó que ambas naciones compartirían a partes iguales los beneficios por la explotación de los recursos naturales situados entre los paralelos 23S y 25S. Número 4. En 1874, Bolivia se comprometió a no incrementar los gravámenes sobre los negocios chilenos durante 25 años. El presidente boliviano, Mariano Melgarejo,
firmante del tratado con Chile, fue derrocado en 1871 y el nuevo mandatario, Agustín Morales, declaró nulos todos los actos del gobierno anterior. Como no podía desconocer un tratado internacional, solicitó a Chile la renegociación del pacto de 1866. En diciembre de 1872, los dos países llegaron a un nuevo acuerdo, llamado de Corral-Lindsey, que fue aprobado por Chile pero no por Bolivia, país el que Perú convenció de que podía obtener un mejor arreglo. Finalmente, en agosto del año 1874, Chile y Bolivia firmaron un nuevo tratado en el que los chilenos renunciaron a sus ingresos en impuestos por la explotación de los recursos localizados entre los paralelos 23S y 24S, a cambio de que Bolivia no incrementara los impuestos a los negocios y capitales chilenos durante 25 años. Número 5. Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto de mutua defensa en 1873. En el nuevo tratado, la frontera norte-sur entre Bolivia y Chile se mantuvo en el paralelo 24S y Chile condonó las deudas bolivianas acumuladas por no haber transferido la mitad de los impuestos cobrados en la franja de beneficios mutuos. En un protocolo añadido al Tratado de 1875, ambas repúblicas se comprometieron a someter a arbitraje cualquier diferencia futura. Con el nuevo trato, Chile acometió un intenso programa de inversiones en las áreas de Tarapacá y Antofagasta, y Perú se sintió amenazado por la supremacía que estaban consolidando los chilenos en la costa del Pacífico. Como consecuencia, en febrero de 1873, Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto, cuyas intenciones, según lo revelado después, era proteger la soberanía e integridad territorial de los firmantes. Número 6. Chile se fortaleció militarmente con la compra de 2 fragatas blindadas. Entre 1874 y 1875 llegaron a Chile las fragatas blindadas Lord Cochrane y Almirante Blanco Encalada, construidas en el Reino Unido, que dieron la supremacía naval a los chilenos y que serían decisivas en la futura guerra. Argentina buscó sumarse al pacto secreto, y aunque no lo consiguió, los historiadores concuerdan en que el propósito de peruanos, bolivianos y argentinos era imponer a Chile unos límites previamente consensuados por los 3 países, obligando a los chilenos a un arbitraje. Esto era posible mientras Chile fuera militarmente débil, pero las circunstancias cambiaron cuando este país compró las 2 fragatas blindadas. Otro de los motivos señalados para el tratado secreto era que Perú quería amarrar a Bolivia, ante el temor de que pudiera pactar con Chile en la explotación de los recursos naturales, en perjuicio de los peruanos. El tratado secreto entre Perú y Bolivia ha sido objeto de fuerte polémica entre los historiadores. Algunos lo consideran un trato agresivo y desconocido por Chile, que finalmente condujo a la guerra. Otros señalan que fue un pacto defensivo y legítimo, además de conocido por los chilenos a través de su servicio de inteligencia. Número 7. Los negocios entre Bolivia y Chile, temidos por Perú, se produjeron. El valor del guano y el salitre empezó a caer en los años 1870, y en 1875, el gobierno peruano de Manuel Pardo y Lavalle decidió estatizar las empresas extractoras para intentar controlar los precios. La estrategia del Perú afectaba a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, o CSFA, empresa chilena en cuyo capital participaba la Casa Gibbs de Londres, con un 34%. Tal como lo temía Perú, la compañía chilena había aprovechado las turbulencias de la política boliviana para obtener los derechos de explotación de ricos yacimientos de nitratos en las salinas de Antofagasta y el Salar del Carmen, libres de impuestos durante 15 años. En esa época, Antofagasta era boliviana, aunque con mayoría de población chilena. Número 8. En 1878, Bolivia implantó el controversial impuesto de los 10 centavos. El contrato de la compañía chilena con Bolivia además le otorgaba el derecho a construir un ferrocarril entre la región salitrera y Antofagasta, lo que fue percibido por el Perú como un desafío mayúsculo para sus propios negocios. Las salitreras operadas por la CSFA en Bolivia impedían a los peruanos controlar el precio internacional del nitrato, por lo que intentaron por todos los medios influir en los bolivianos para eliminar la competencia chilena. La Asamblea Nacional de Bolivia decidió estudiar la licencia de explotación otorgada a la CSFA en 1873, argumentando que tal negociación tenía que haber sido aprobada por el Congreso. En febrero del año 1878, la Asamblea Nacional Constituyente boliviana aprobó la licencia de operación a la empresa chilena, a condición de que ésta pagara a Bolivia un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado.
Número 9. La compañía chilena, con el apoyo de su gobierno, se negó a pagar el impuesto boliviano de los 10 centavos. El impuesto de los 10 centavos violaba abiertamente la licencia de explotación de 1873 y el Tratado de Límites de 1874, que prohibían la aplicación de nuevos gravámenes a los negocios chilenos por lapsos de tiempo especificados. Con el apoyo del gobierno chileno, la CSFA se negó a pagar el impuesto boliviano, lo que derivó en un conflicto diplomático. En paralelo, en el seno del gobierno de Chile, se desató otro impasse entre los miembros del gabinete y altos funcionarios que eran accionistas de la CSFA y los que tenían otros intereses en Bolivia, que peligraban si el conflicto escalaba. Número 10. Bolivia rescindió el contrato con la compañía chilena y ordenó el remate de sus bienes. El gobierno boliviano se abstuvo de aplicar la ley del impuesto mientras se realizaban conversaciones con el chileno, pero en noviembre de 1878, Chile hizo saber a Bolivia que si no desistía del gravamen, desconocería el Tratado de 1874, retrotrayendo sus derechos a los anteriores a 1866. El arbitraje contemplado en el Protocolo de 1875 tampoco pudo aplicarse porque Chile exigía que se suspendiera la ley del impuesto mientras el árbitro se pronunciaba, y Bolivia exigía el retiro de la fragata Blanco Encalada y otros barcos de guerra chilenos de la bahía de Antofagasta. En febrero de 1879, Bolivia rescindió el contrato con la CSFA, aludiendo el impago del impuesto, y ordenó el embargo y remate de los bienes de la compañía chilena para cobrar la deuda causada desde febrero del año anterior. Número 11. Chile ocupó Antofagasta en febrero de 1879. El 14 de febrero de 1879, el presidente de Chile, Aníbal Pinto, respondió a las acciones bolivianas ordenando la ocupación de la ciudad de Antofagasta, que se realizó de manera incruenta, con el regocijo de la población mayoritariamente chilena. Perú, Bolivia y Chile empezaron a prepararse para la guerra, en medio de manifestaciones patrióticas y nacionalistas en los tres países, y con sus presidentes convencidos de que serían depuestos si rehuían la pelea. Bolivia, el peor preparado para la guerra, empeoró la situación aplicando sanciones a sus residentes chilenos. Bolivia exigió al Perú el cumplimiento del Pacto Defensivo de 1873, y los peruanos enviaron a José Antonio de Lavalle a Chile a mediar. Los chilenos le preguntaron a Lavalle por el pacto secreto entre Perú y Bolivia, y el diplomático eludió la respuesta, probablemente porque lo desconocía. Número 12. En marzo de 1879, Bolivia se declaró en estado de guerra con Chile. El 1 de marzo de 1879, Bolivia se declaró en estado de guerra con Chile, interrumpió las relaciones comerciales y embargó las propiedades de los chilenos residentes en territorio boliviano. El 17 de marzo, el ministro plenipotenciario de Chile en Lima exigió una declaración de neutralidad al gobierno del Perú, y 3 días más tarde el presidente peruano reconoció la existencia del tratado secreto con Bolivia. Entretanto, los chilenos continuaron con sus avances en Bolivia, casi sin oposición, incluyendo la ocupación del territorio comprendido entre los paralelos 23S y 24S, que Chile volvió a considerar suyos tras la violación del tratado. Número 13. La Guerra del Pacífico comenzó el 5 de abril de 1879, con la declaratoria de guerra de Chile a Bolivia y Perú. El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, fecha que la historiografía considera la de inicio de la Guerra del Pacífico. La declaratoria de guerra chilena contra Bolivia no sorprendió a nadie, pero contra Perú era diferente. Chile la justificó por la negativa peruana a declararse neutral y por la existencia del Tratado de Mutua Asistencia Bélica con Bolivia. La Argentina, gobernada por Nicolás Avellaneda, declaró su neutralidad, aunque sus simpatías estaban con la alianza peruano-boliviana. Ecuador también se declaró neutral ante la antagónica división de su población, con los guayaquileños respaldando a Perú y los quiteños a Chile. La población y el gobierno de Brasil, incluyendo al emperador Pedro II, simpatizaban con Chile, hasta el punto de que la primera copia del tratado secreto entre Perú y Bolivia, que tuvieron los chilenos, fue proporcionada por los brasileños. Número 14. Las primeras victorias en la guerra naval fueron peruanas. Desde antes del comienzo de la guerra resultaba evidente que en un territorio tan hostil como el desierto de Atacama, la ventaja sería para el que lograra dominar el océano. En el mar, la pelea iba a ser entre Perú y Chile, porque Bolivia carecía de armada y sus gestiones para hacer la guerra del Corso fracasaron. El 12 de abril se produjo el combate naval de Chipana,
sin un claro vencedor, y el 21 de mayo Perú ganó el combate naval de Iquique, en el que el monitor blindado Huáscar hundió a la corbeta de madera chilena Esmeralda. El 23 de julio el Huáscar capturó el barco de transporte chileno Rímac, con un regimiento de caballería a bordo, lo que produjo una crisis de gobierno en Chile, que provocó la renuncia del gabinete y del jefe de la Armada. Número 15. La captura del monitor Huáscar sacó a Perú de la guerra marítima. El Huáscar se convirtió en el peor enemigo de Chile durante los primeros 6 meses de la guerra, por su capacidad ofensiva y velocidad para escapar de las poderosas fragatas blindadas chilenas. La Armada de Chile convirtió la eliminación del Huáscar en su misión prioritaria, objetivo al que destinó 2 divisiones en exclusiva. El 8 de octubre el Huáscar fue capturado por Chile en el decisivo combate naval de Angamos, y a partir de ese momento la débil armada peruana se limitó a abastecer al ejército terrestre, evitando combatir con la flota chilena. Número 16. Chile ganó la guerra naval en enero de 1881. El 18 de noviembre la fragata chilena Blanco Encalada capturó a la cañonera peruana Pilcomayo, aunque el 27 de febrero de 1880 Perú pudo defender Arica, y el 17 de marzo rompió el bloqueo de la ciudad con la corbeta Unión, comandada por el marino Manuel Antonio Villavicencio Freire. En la parte final de la campaña naval, Chile bloqueó el puerto del Callao, y pese a algunos triunfos peruanos, hundiendo una goleta, un transporte artillado y una lancha torpedera, la superioridad naval chilena sostuvo el asedio. El 17 de enero de 1881, Perú destruyó las baterías y buques que le quedaban, incluyendo la corbeta Unión, para evitar que cayeran en manos de Chile. Número 17. La guerra terrestre comenzó en noviembre de 1879. Chile inició la invasión del Perú el 2 de noviembre de 1879, desembarcando 9.900 hombres y 880 animales sin pisagua, a 550 kilómetros al norte de Antofagasta, en uno de los primeros desembarcos anfibios en tiempos modernos. Tras superar a la artillería peruana costera, el ejército chileno derrotó a la Fuerza de Defensa Peruano-Boliviana y ocupó el puerto. El 19 de noviembre Chile venció en la batalla de Dolores, con lo cual el puerto de Iquique, que ya estaba bloqueado por mar, se entregó sin resistencia. Número 18. Chile se apropió de un rico territorio peruano en su primera campaña terrestre. El 27 de noviembre Perú ganó la batalla de Tarapacá, pero pese a este triunfo, los aliados carecían de apoyo logístico para mantener sus posiciones y rechazar nuevos ataques chilenos, por lo que se retiraron a Arica en una penosa marcha. Con esta retirada, Chile se apropió de un territorio que albergaba el 10% de la población peruana y proporcionaba ingresos anuales de 38 millones de libras esterlinas por la producción de nitrato. Número 19. Bolivia abandonó la guerra terrestre tras la derrota aliada en Arica. Tras su victoria en la batalla de Dolores, Chile decidió ocupar la región que constituía la salida al mar de Bolivia. Entre finales de diciembre de 1879 y febrero de 1880, Chile desembarcó 11.000 soldados cerca de Tacna y, sin oposición, destruyó el puerto de Mollendo, que abastecía la guarnición de Arequipa. Entre marzo y junio de 1880, Chile derrotó a las fuerzas aliadas en las batallas de Los Ángeles, Tacna y Arica. Tras su derrota en Arica, los ejércitos profesionales de tierra de Perú y Bolivia quedaron totalmente destruidos. Perú se dispuso a rehacer su ejército, pero Bolivia prefirió retirarse militarmente de la guerra terrestre, la única en la que había participado, aunque continuó apoyando a su aliado con dinero y armas. Número 20. La campaña chilena sobre Lima comenzó en noviembre de 1880. Chile había desestimado iniciar la guerra terrestre por Lima, ya que aunque la capital peruana tenía un obvio valor simbólico, las ventajas económicas y militares de su conquista eran menores. La campaña terrestre chilena sobre Lima se demoró hasta noviembre de 1880, cuando un ejército de 27.000 hombres se concentró en Lurín, a menos de 40 kilómetros de la capital peruana. Los peruanos establecieron 2 líneas defensivas para cuidar su capital. Número 21. Chile superó las defensas de Lima. El 12 de enero de 1881, las 3 divisiones que formaban el ejército chileno en la campaña de Lima salieron de su campamento de Lurín por 3 rutas diferentes. Chile venció en la batalla de Chorrillos, superando la primera línea defensiva peruana. Tras la derrota peruana en Chorrillos, se acordó el armisticio de San Juan para iniciar negociaciones de paz, pero por razones no aclaradas el 15 de enero se reanudaron los combates, que terminaron con una victoria chilena en la batalla de Miraflores.
Las batallas de Chorrillos y Miraflores han sido las más grandes en la historia de Sudamérica, en atención al número de combatientes, 45.000 en la primera y 25.000 en la segunda. El número total de muertos fue estimado entre 11.000 y 14.500. Número 22. Chile ocupó Lima en enero de 1881. La estrategia del Perú de dividir sus recursos en dos líneas defensivas ha sido muy criticada, citando una célebre frase de Napoleón: el general que conserva parte de sus fuerzas para servirse de ellas al día siguiente está perdido. Chile comenzó la ocupación de Lima el 17 de enero. Antes, Perú destruyó los fuertes de Callao y las pocas naves que quedaban de la marina fueron hundidas o quemadas, para evitar que pasaran a poder de Chile. Chile mantuvo la ocupación de Lima hasta el final de la guerra con una fuerza de más de 10.000 soldados. Número 23. Tras la pérdida de Lima, Perú comenzó una guerra de resistencia. Perdida la capital, Perú inició una guerra de resistencia, basada en la acción guerrillera, combinando tropas regulares e irregulares. Esta actividad se desarrolló principalmente desde las brechas de los Andes centrales, adecuada por su topografía para la guerra de guerrillas. Para los chilenos el área era desconocida, de difícil acceso e inhóspita por las pulgas y la disentería. La población informaba a las fuerzas peruanas sobre los movimientos de los chilenos, quienes tenían que dispersar sus fuerzas para enfrentar varios focos a la vez. Número 24. El chileno Ambrosio Letelier cometió graves abusos contra los serranos peruanos. La primera expedición chilena de importancia para combatir la resistencia peruana en la sierra fue lanzada en abril de 1881, con 700 hombres al mando del teniente coronel Ambrosio Letelier. Letelier consiguió algunos triunfos, pero cometió algunas tropelías contra la población, que motivó una rebelión de campesinos, lo que obligó al vicealmirante Patricio Lynch, jefe del ejército chileno de ocupación, a ordenar el retorno de la expedición. En enero de 1882, Lynch lanzó una operación con 5.000 hombres para tratar de vencer a las fuerzas dirigidas por Andrés Cáceres en la sierra, pero tuvo que retornar a Lima en agosto sin conseguir su objetivo, después de perder más de 500 hombres, especialmente por las enfermedades. Número 25. El general peruano Miguel Iglesias exigió la paz, aun con concesiones territoriales. A mediados de 1882, algunos oficiales de alto rango peruanos estaban convencidos de que la guerra solo estaba desangrando y destruyendo al Perú, y que la derrota era irreversible. El 31 de agosto de 1882, el general y exministro de Defensa, Miguel Iglesias, lanzó el grito de Montán, en el que exigió la paz aunque hubiera que ceder territorio, y declaró su autoridad sobre 7 departamentos peruanos, que lo designaron presidente regenerador del Perú en diciembre de 1882. El gobierno de Santiago ordenó a Lynch respaldar a Iglesias, pero este no consiguió el apoyo de Cáceres y otros jefes peruanos, que prefirieron continuar la lucha sin concesiones. Número 26. Chile terminó con la resistencia peruana con la ocupación de Puno. A comienzos de 1883, Lynch realizó una nueva expedición con la orden de promover el respaldo al plan de paz de Iglesias. En esta campaña, los chilenos recibieron instrucciones precisas de comportarse correctamente con la población peruana y comprar a precio justo todo lo que necesitaran. Andrés Cáceres y Lizardo Montero, los principales caudillos peruanos que quedaban en pie de lucha, fueron acosados a lo largo de las sierras por el ejército chileno hasta ser vencidos. Chile completó la ocupación de la línea Mollendo a Arequipa con la conquista de Puno, que era la puerta de acceso del Perú a Bolivia, lo que liquidó la resistencia peruana. El gobierno peruano de Iglesias se afianzó, quedando en condiciones de negociar la paz y de presionar a Bolivia en la misma dirección. Número 27. Perú y Chile acordaron la paz en octubre de 1883, con la firma del Tratado de Ancón. El gobierno de Iglesias fue oficialmente reconocido por Santiago el 18 de octubre de 1883, y 2 días después se firmó el Tratado de Ancón, en el que Perú cedió la región de Tarapacá, Chile. Igualmente se acordó que las provincias de Tacna y Arica continuarían ocupadas por Chile durante 10 años, tras lo cual se realizarían plebiscitos que decidirían si volvían al Perú o se mantenían chilenas. El 23 de octubre del año 1884, el ejército chileno se retiró de Lima para que Iglesias asumiera el poder desde la capital peruana, sin presencia extranjera. Número 28. La guerra terminó con la firma del Pacto de Tregua entre Chile y Bolivia. Bolivia, que no pudo participar en la guerra marítima y se había retirado de la terrestre,
tras la destrucción de su ejército en Arica en 1880, fue un mero espectador del conflicto en sus últimos 4 años. Tras la firma de la paz entre peruanos y chilenos, el 4 de abril los bolivianos firmaron el Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile de 1884, fecha que marcó el final de la Guerra del Pacífico. En el pacto, Bolivia aceptó la ocupación chilena de Antofagasta y convino que nuevas hostilidades tendrían que ser anunciadas con un año de anticipación. Número 29. La victoria en la guerra lanzó económicamente a Chile. Tras su victoria, Chile tomó posesión de una importante extensión territorial con inmensos depósitos de salitre, guano y cobre que impulsaron un potente auge industrial y la modernización del país, con la construcción de grandes obras públicas como ferrocarriles y puertos. Este relanzamiento económico permitió aumentar la fortaleza del ejército chileno, que se convirtió en uno de los más poderosos del continente, ganando Chile influencia continental. Número 30. Perú perdió Tarapacá y Arica. Como consecuencia de la guerra, Perú perdió su región de Tarapacá y su provincia de Arica, asientos de valiosos recursos naturales. Adicionalmente, Perú quedó con su economía arruinada y su infraestructura destruida, comenzando el proceso denominado Reconstrucción Nacional. Además, heredó de la guerra una conflictiva división social que enfrentó al campesinado indígena de la sierra con los terratenientes, y las autoridades recurrieron a una dura represión para evitar una rebelión generalizada. Número 31. Bolivia perdió su salida al mar. En el largo plazo, el perdedor más perjudicado de la Guerra del Pacífico fue Bolivia, que se quedó sin salida al mar y sin los valiosos recursos naturales de su región marítima, convirtiéndose en un estado sin litoral, estatus que mantiene en la actualidad. Entre los asuntos que quedaron pendientes estaba el de la Puna de Atacama, una región de 75.000 kilómetros cuadrados que Chile consideraba suya después de la guerra. Esto motivó una disputa limítrofe entre chilenos, bolivianos y argentinos, resuelta en 1899 mediante un arbitraje que otorgó la parte mayoritaria del territorio a Argentina, una porción minoritaria a Chile y nada a Bolivia. La Guerra del Pacífico fue el último gran conflicto de redefinición de fronteras en Sudamérica. La pérdida de la salida al mar por parte de Bolivia ha lastrado su economía durante 140 años. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes y curiosidades de la Guerra del Pacífico. Chile contra los aliados Bolivia y Perú, entre 1879 a 1884. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.